Todavía podemos darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Voy a invitar, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30. Voy a hacer una lectura desde el versículo 15 y 16. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno. Dice así la palabra. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Tome su lugar. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, dice, y el bien, la muerte y el mal. Cada uno de nosotros, desde que nacemos, tenemos que tomar ciertas decisiones en los distintos niveles de nuestras edades, ¿verdad? O de nuestro crecimiento. Pero uno de las decisiones que tenemos que hacer con mayor frecuencia en nuestra vida adulta, en nuestra vida consciente, en nuestra vida ya responsable, en la que somos conscientes de nuestros actos, es elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Y esto lo tenemos que hacer, le digo, demasiado cotidiano. En el trabajo, en donde quiera, en la calle cuando vamos caminando, en el metro, en el autobús. Siempre vamos a estar eligiendo hacer una cosa u otra. Porque en todos lados donde andemos, hay el bien y hay el mal. Siempre vamos a encontrarnos con el bien y con el mal. Y no yéndonos muy lejos, el apóstol Pablo decía en el libro de los Romanos 7, 18 y 21, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, decía Pablo. O sea que el bien y el mal también está en nosotros. El bien está representado ahora por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, amén. Ahí está el bien. Cuando escuchamos la voz de Dios, ahí está el bien. Pero también dice la palabra que existe la carne, y no se está refiriendo a este cuerpo, ¿verdad? Sino se está refiriendo, ¿sí?, a las pasiones, a los deseos engañosos, a las prácticas que tenemos que no agradan a Dios, y que dice en Gálatas que si practicamos tales cosas no heredaremos el reino de los cielos. Están también en nosotros. Las obras de la carne están en nosotros. Las enemistades, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones se presentan de repente. Incluso hay quien se ha atrevido a decir que en la vida cristiana hay cristianos espirituales y cristianos carnales, porque unos viven conforme a la voz del Espíritu, haciendo caso a la voz de Dios, y otros viven, ¿sí?, oyendo diariamente a su carne, a sus deseos muy personales. Quiere hacer el bien, desea y anhela hacer el bien, pero escucha a su carne. Quiere hacer la voluntad de Dios, pero da oído a la voz de su carne. Entonces, actúa conforme a la carne. Entonces, aún en nosotros, ¿sí?, hay una batalla, según Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay un conflicto en nosotros también, entre el bien y el mal, entre hacer la voluntad de Dios o entre no hacerla. Se presenta a cada momento. Pero ahora sabemos que Dios nos pone la alternativa, y todavía en la palabra nos aclara, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. En Romanos 8:13, vuelve a repetir esa palabra que leímos en Deuteronomio.
Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y hay que elegir. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que elegir. Gloria a Dios. Por eso la palabra es muy reiterativa y nos dice, haced morir lo carnal en vosotros, dice. Haced morir al hombre viejo, crucificadle con sus deseos y pasiones. Está hablando de la carne. Está hablando del mal que hay en nosotros. Está hablando de aquella parte en nosotros que se aferra a no hacer la voluntad de Dios. Entonces es un hecho que hay un conflicto aún en nosotros. Pero tenemos, hermanos, que decidir entre hacer el bien y hacer el mal. Pero antes de eso, necesitamos saber qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Ahí viene el otro detalle. Porque dice la palabra de Dios que vendrán tiempos en que el hombre le va a decir a lo que es malo, le va a decir que es bueno. Y al revés, ¿verdad? Y a lo que es bueno va a decir, es malo. Va a venir un tiempo en que el hombre va a perder el discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal. Pero ese tiempo, ¿sí?, es para los hombres carnales, a los que no viven conforme al Espíritu, sino conforme a su carne. No van a poder discernir entre el bien y el mal. Entonces van a vivir en la carne, haciendo el mal. Pero nosotros estamos llamados, hermanos, a discernir. Y afortunadamente, y gloria a Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí?, que nos dirige, que nos guía, dice la palabra, a toda la verdad. Amén. ¿Cómo vamos a alcanzar el conocimiento del bien y del mal, hermanos? Porque fíjense que a lo largo de mi vida cristiana, siempre se han acercado hermanos tiernos en la fe, que me dicen, hermano, mire, tal cosa o tal otra, ¿es buena o es mala? Tal vez a ustedes también le han preguntado, ¿verdad? Algún otro hermano que apenas inicia. Siempre tienen esa duda, siempre tienen esa inquietud, vamos a decirlo así. Hermano, mire, en mi trabajo tengo que hacer esto u otro. Hermano, ¿es correcto dentro de las Escrituras que yo esté haciendo eso? Nos interesa saber si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Bueno, hasta donde yo sé, sí nos interesa saberlo para poder hacer la voluntad de Dios. Pero tendríamos que hacer una gran lista, incluso no alcanzaría los papeles quizá para poner reglas, ¿verdad? Y el cristianismo no es así. El cristianismo no es de reglas. Cuando usted dejó de beber, cuando usted dejó de fumar, cuando usted dejó de hacer lo que le hacía daño en el pasado, no fue porque aquí se lo prohibieron. Porque si ve usted, aquí no hay, ni en la entrada no dice, el que fuma no pase, ¿sí? O el que bebe no pase. No hay ninguna restricción. Está abierto porque todos tenemos acceso a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Dice la palabra de Dios que pidiéndole a Dios es una de las formas. Vamos a leer Primera de Reyes 3, 5 y 9. Dice así la palabra. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y en el 9 le dice Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón entonces le pidió a Jehová, dame sabiduría, dame inteligencia. O sea, es válido pedir, dice la palabra. ¿Está alguno falto de sabiduría? ¿Qué dice Santiago? Pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Es un procedimiento. ¿Tiene usted dudas, hermano? ¿Tiene usted dudas entre lo que está haciendo, si es bueno o es malo? Arrodíllese, vaya a la cámara secreta y pregúntele a su Padre en lo secreto y Él le va a responder. Amén. Esa es una forma. Enséñame, dice, a discernir entre lo bueno y lo malo. En Isaías 11:2, hermanos, tenemos otro ejemplo. Dice así, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrará en tu corazón. Proverbios 2, 9 y 10. Y reposará sobre él, hablando de Jesucristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hay que pedir.
a Dios es espíritu. Espíritu de temor a Jehová, espíritu de sabiduría. Es válido pedirle al Señor que haya eso en nosotros. ¿Por qué es importante, hermanos, saber lo bueno y lo malo? Porque en el futuro, en la resurrección, en la primera resurrección, dice la palabra que los primeros que van a resucitar son los que hicieron lo bueno. Y en la segunda resurrección, en la primera son los que hicieron el bien, los que hicieron lo bueno, dice la palabra, y van a resucitar para vida. Amén. Pero los segundos dice que son los que hicieron el mal y van a resucitar, pero para condenación. Entonces sí es importante saber qué es bueno y qué es malo. No podemos vivir, ¿sí?, sin haciendo las cosas sin saber si es correcto o es incorrecto delante de Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que viva en una opresión continua. No me estoy refiriendo a eso. Porque el Espíritu Santo nos guía, dice, a toda la verdad. Amén. Hermanos, la falta de conocimiento embrutece al hombre. Fíjese, esa palabra la usa la palabra de Dios. Embrutece, dice. En Jeremías 10, hermanos, 14. Jeremías 10, 14. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. El hacer ídolos es por falta del conocimiento del bien. Los que hicieron ídolos a lo largo de la historia, las civilizaciones y los hombres hoy actualmente que hacen sus ídolos, es por falta del conocimiento de hacer el bien. Dice la palabra que están embrutecidos, que no lo entienden, que no entienden que no es posible que la virtud de Dios pueda estar en algo hecho con las manos del hombre, que no puede ser eso posible. No pueden llegar a reflexionar que nada que sea hecho con las manos del hombre representa la gloria de Dios. Y dice aquí la palabra que no tiene espíritu ni habla, tiene boca y no habla, tiene oído, no escucha. Por la falta de conocimiento, hermanos, del bien, puede uno ser destruido o puede ser uno llevado cautivo. En Isaías 5:13 dice la palabra, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Ve por qué es importante saber el bien? Porque si no nos esforzamos en conocer el bien, no nos esforzamos en conocer la voluntad de Dios, podemos ser llevados cautivos. Incluso atrevería a decir que hay cristianos que viven hoy cautivos por no conocer la voluntad de Dios. Hay muchos que necesitan ser liberados. Hay muchos que no saben que en ellos reposa el Espíritu del Señor, en ellos reposa también la autoridad de Dios para reprender todo espíritu, y no lo hacen, y viven sufriendo aún, viven sufriendo su falta de conocimiento. Por eso es que les instamos que se queden en la escuela dominical, donde están siendo adoctrinados, en donde están siendo enseñados, para que sepan cuál es la posición de cada uno de nosotros delante de Dios. El hermano Paco siempre le dice a los visitantes, a los que van con consejo, a buscar consejo, ¿tú quién eres, verdad? Tal vez a ustedes ya les tocó. ¿Tú quién eres? No, pues fulano de tal, y le dan el nombre y los dos apellidos. No, pero ¿quién eres? Soy hijo de Dios. Hasta que llegan a esa conclusión. Y cuando entendemos que somos hijos de Dios, y cuando entendemos que esa posición, ¿sí?, es una posición gloriosa, hay muchas ataduras que caen, hermanos, muchas vendas que caen de nuestros ojos, muchas ataduras que salen de nuestras manos, porque la falta de conocimiento lleva cautivo y cautiva a la gente. En Oseas 4:6 es conocido, mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Está refiriéndose al conocimiento del bien, hermanos. No es a un conocimiento propiamente general, está refiriéndose al conocimiento del bien, porque fueron llevados cautivos porque hicieron lo malo, no lo bueno, ¿verdad? Es obvio. Entonces quiere decir que si hicieron lo malo, ¿sí?, desconocían, aparentemente creían saber, desconocían lo bueno. Otra forma, hermanos, de alcanzar el conocimiento del bien y del mal
es, primero dijimos, pidiéndoselo directamente a Dios. ¿Tiene dudas? Arrodíllese, vaya y pídale al Señor. Dile, Señor, dame espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, para que yo sepa discernir entre el bien y el mal. Amén. También es por medio del alimento espiritual, hermano. En Hebreos 5:14 dice la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, para los que por el uso, es en la vida diaria. O sea, en la vida diaria estamos practicando el discernimiento. Cuando usted tiene que tomar una decisión, incluso hay decisiones que déjeme decirles, no son pecado, ¿verdad? Ni una ni otra son pecado, pero tenemos que tomarlas, porque si la tomamos mal, hasta muchas veces nos vamos a la bancarrota. Si la tomamos bien, ¿sí? Salimos a flote. Hay decisiones de ese tipo que no son propiamente de pecado, pero tenemos que tomarlas también. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento. Joven, todavía te faltan tomar muchas decisiones en tu vida. Incluso a mí mismo me faltan tomar decisiones en mi vida. Se me van a presentar todavía problemas en mi vida, ¿sí? Y tengo que tomarlas. Pero ya he sido ejercitado. Usted también, hermano joven, está siendo ejercitado, hermano adulto. Sigue siendo ejercitado para que tenga sus sentidos ágiles, sus sentidos espirituales. En Isaías 7:15 dice que a Jesús mismo, se está refiriendo a Jesús aquí, en Isaías 7:15, tuvo que aprender a discernir entre el bien y el mal. Dice ahí, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es una palabra profética acerca de Jesús. Y entonces nada más Jesús comía mantequilla y miel. Es una metáfora, hermanos. La mantequilla es leche cuajada, ¿verdad? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Sí lo sabe. Es leche, ¿verdad? La mantequilla es leche y miel. En la palabra de Dios, la mantequilla o la leche representa el alimento espiritual. Amén. Por eso dice, y comerá mantequilla. El Señor Jesucristo fue ejercitado. Por eso el Señor lo hizo nacer en un hogar en donde María era temerosa de Dios, en donde José era temeroso de Dios, y ellos le enseñaron las Escrituras. Eran judíos. A los 12 años ya era responsabilidad que un niño judío se supiera la ley. A los 12 años todavía estaba bajo el encargo de su madre. Y ahí se lo repasaba, así como estribillo, ¿verdad? A los 12 años agarraban al niño y ya se lo entregaban al papá. Antes no, ¿sí? Para que aprendiera el oficio del papá. Pero ya el niño estaba ejercitado. Y habla de Jesús, que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Nosotros también debemos de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella seamos salvos. Amén. O sea, esto que oímos, la palabra que escuchamos en nuestras clases, es leche. Eso nos va a hacer crecer, eso nos va a hacer madurar, hermanos. Ahora, la miel, ¿por qué la miel? Porque en la palabra de Dios la miel representa la revelación. La miel representa revelación. ¿Qué significa, hermanos? Que la leche, que es la palabra de Dios, se debe de impactar a nuestra vida en forma personal. Usted y yo, todos, estoy seguro que leemos la Biblia, que la leemos, la volvemos a leer, pero necesitamos la revelación de la palabra de Dios en nosotros. Amén. Leamos con revelación. Leamos y digámosle al Señor, Señor, abre mi vista espiritual para que yo sepa cuál es el mensaje. Tomamos el mensaje logos, el inmediato, ¿verdad? El que leemos y entendemos cuando leemos una literatura. Usted estudió secundaria, estudió preparatoria, estudió la universidad. Tal vez algunos otros no estudiaron mucho, pero al leer uno entiende. Pero hay un entendimiento más allá que es aparte de logos. Es el entendimiento de la revelación. Decimos que hace rema en nosotros. Amén. El rema que hace la palabra en nosotros es la revelación de la cual estoy hablando.
Cuando usted ve la palabra y le está hablando a usted en forma personal, y usted está entendiendo lo que la palabra le está diciendo. Amén. Ahora, ¿cómo tenemos que ejercitar nuestros sentidos? Dice, entre el bien y el mal, para discernir, ¿verdad? Uno de los primeros sentidos, hermano, es el del gusto, el de la lengua. La lengua necesita ejercitarse en el bien, fíjese. Porque según Santiago 3, dice que todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y él dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Y también dice que la lengua es un pequeño miembro en nuestro cuerpo que incendia toda la creación, que es capaz de destruir. La lengua, fíjense, es uno de los sentidos que debemos de ejercitar en el bien. En Cantares 4:11, hermanos, le dice el amado a la esposa, estas son figuras metafóricas también, le dice el amado a la esposa, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, dice Cantares 4:11. ¿Qué debe de proceder de nuestros labios? ¿Bendiciones y maldiciones al mismo tiempo? Bendiciones. Hasta para eso hay que ejercitar nuestros labios. Tal vez no esté usted muy acostumbrado, hermano o hermana, a bendecir. Es más, quizás hay entre nosotros quien le cueste bendecir a otro. Tal vez sienta cierto temor, tal vez sienta cierta vergüenza o cierta incomodidad. Hermano, Dios le bendiga, tal vez le llega a decir a alguien y uno dice apenas y dice, gracias, ¿verdad? Si acaso puede decir gracias. Podría regresar y decirle también, Dios le bendiga también a usted, hermano. ¿Sí? La bendición, ¿sí? Regresarla, bendición con bendición. No quedarnos callados, pero hay que ejercitar los labios. Hay quien todavía no puede decir un gloria a Dios. Nuestra lengua está así como hecha así como bola de carne. Oye, hermano, vamos a decir gloria a Dios. Y la lengua como que se hace masa, ¿verdad? Y apenas hay que ejercitarla, pero para el bien, ¿verdad? Estamos hablando, porque está más ejercitada en lo otro. En lo otro sí no hay quien dice Santiago, no hay quien lo dome, dice. ¿Verdad? Dice, sí, que no hay quien lo dome, dice Santiago. No, hay veces que aquí somos tímidos y hablamos tímidamente entre nosotros, pero afuera somos unos pericos, sí, la verdad. ¿Cómo somos fáciles y fluidos cuando estamos hablando de trabajo con el que nos tiene que trabajar? Con el empleado, ¿cómo le hablamos? Fluido, ¿verdad? Y lo instruimos y lo dirigimos. Y cuando tenemos que bendecir, se sella nuestra boca. O sea, también la lengua tenemos que ejercitarla, amén. Proverbios 16:24 dice que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ahora, los ojos, hermanos, necesitan ejercitarse en el bien. Cuando el corazón es duro, hermanos, e insensible, fíjense bien, no se puede tener una visión clara. A los que son duros de corazón, no pueden entender cosas tan muy sencillas. Dice en Hechos 28:27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Nuestros ojos necesitan atención espiritual por una razón muy importante. Ya hablamos de la lengua, ¿verdad? Hay que ejercitarla en el bien. Bendiga, no maldiga. Desee el bien, no desee que lo parte un rayo. Hasta nuestros enemigos nos han enseñado a orar por ellos y bendecirlos. Amén. Pero ejercítela. Si hoy como cristiano usted todavía no suelta su lengua para bendecir a Dios, para alabar a Dios, ya es tiempo, hermano. Ejercítese en un poquito. Amén. Los ojos. ¿Por qué son importantes los ojos? Porque los ojos hay que ejercitarlos en el bien, porque dice la palabra que es la lámpara del cuerpo. Nuestros ojos son la lámpara del cuerpo según Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces también el ojo necesita un ejercicio, ¿verdad?
Dice la palabra que, hablando de los apóstatas, dice que tienen los ojos, dice, llenos de adulterio, ¿verdad? De los falsos maestros. Dice que tienen los ojos que no se sacian de pecar, dice. Entonces también los ojos necesitan ejercitarse. Cuando vea que uno de sus ojos está por acá, pues péguele así, a que se voltee, ¿verdad? Y esté viendo lo bueno, esté viendo lo correcto. ¿Por qué? Porque es lámpara del cuerpo. Porque si nuestros ojos no se sacian del mal, nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. Y dice la misma palabra, y si lo que crees tú que es luz, es tinieblas, ¿cuánto más no serán las tinieblas mismas? Dice. Si nuestros ojos aún no están ejercitados en ver lo bueno, hermano, podemos estar en tinieblas. Por eso le digo que es difícil tener una visión clara. Hay veces que no coincidimos muchas veces con los líderes porque tal vez no tengamos una visión clara. No estamos viendo igual, estamos viendo doble. Para los que les falla un poco la vista, ya saben lo que es ver doble, ¿verdad? Miopía, se quita uno los lentes y ve doble así, hacia arriba o hacia abajo. No estamos viendo lo mismo, porque necesitamos ejercitarnos, hermanos. Jonatán, el hijo de Saúl, hermanos, cuando fueron a pelear contra los filisteos, el pueblo de Israel, haciendo una similitud con nosotros, iban atrás del pueblo de Israel, del pueblo de los filisteos, los israelitas. Pero la batalla duró mucho y Saúl hizo una promesa. Dijo, nadie coma, nada, dice, hasta que acabemos con los filisteos, ¿no? Sí, nadie tiene que comer nada. Entonces estaban todos agotados, casi desfalleciendo, iban atrás, pero muy atrás, no los alcanzaban. Y Jonatán vio miel y agarró con un palo la miel, yo me imagino que le hizo así, y se lo comió, y sus ojos dice que fueron aclarados, y su visión se aclaró. Hay veces que por mandamiento de hombres, como en el caso de Saúl, que era un mandamiento de hombres, no vamos a la fuente, a la miel, a la revelación de la palabra. Y muchas veces esto representa el legalismo, hermano. La iglesia de Cristo hoy, usted y yo, hermano, no vamos a caer en legalismos. Nadie le va a usted a decir, no coma brócoli o no coma carne roja. ¿Por qué? Porque si hacemos una lista, no vamos a terminar. Vamos mejor a esperar a que sea el Espíritu de Dios que nos conduzca. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. El legalismo es aquel que pone reglas en el aspecto de decir, mira, no hagas esto. Oye, no te pongas eso, no te pongas lo otro. No podemos aquí, y nunca se ha hecho, poner reglas de ese tipo, hermanos, porque caeríamos en el legalismo. Vamos a esperar la revelación de Dios en la vida de usted y en la vida mía. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decirle al Señor hoy, abre nuestra vista espiritual, abre nuestros ojos. Al que guste pasar, yo le invito para orar específicamente por esto, para que sean abiertos nuestros sentidos espirituales y sepamos discernir entre el bien y el mal. Vamos a orar, hermanos. ¿A alguien le cuesta discernir entre el bien y el mal? ¿Le aflige no saber si es bueno o es malo? Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor hoy. Y ustedes me apoyan, hermanos, los que queden en las bancas, me apoyan levantando sus manos hacia este grupo. Vamos orando, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Señor, por principio queremos hacer tu voluntad, Señor. Buscamos hacer...